Los fenicios fueron una civilización marítima que floreció a lo largo de la costa oriental del mar Mediterráneo, en la actual Líbano, aproximadamente entre el 1500 a.C. y el 300 a.C., conocidos por sus habilidades como navegantes, la construcción de barcos innovadores. Sus redes comerciales y sus contribuciones culturales desempeñaron un papel crucial en la historia antigua del Mediterráneo. Este ensayo explora los orígenes, la economía, la cultura, las innovaciones y la influencia perdurable de los fenicios. Orígenes y entorno geográfico. Los fenicios se originaron en el Levante, una región que incluye el actual Líbano, partes de Siria y el norte de Israel. El nombre fenicio proviene del término griego poinik, que significa tierra de púrpura, una referencia al famoso tinte púrpura que producían y exportaban. Aunque eran culturalmente distintos, los fenicios nunca formaron un estado unificado. En su lugar, se organizaban en ciudades-estado, siendo las más importantes Tiro, Sidón, Biblos y Arbad. Cada ciudad tenía su propio rey y gobierno, funcionando más como entidades independientes conectadas por un idioma y una cultura comunes. Geográficamente, su ubicación costera entre las montañas del Levante y el mar Mediterráneo les ofrecía escasa tierra agrícola, pero acceso abundante a los recursos marítimos. Esto los impulsó naturalmente hacia una economía basada en la navegación y el comercio. Las estrechas llanuras costeras proporcionaban poco espacio para la agricultura, por lo que el mar se convirtió en su sustento, lo que los hizo expertos en la navegación marítima y la construcción de barcos. Economía y redes comerciales. La economía fenicia se basaba principalmente en el comercio marítimo y eran algunos de los navegantes más hábiles del mundo antiguo. Las ciudades de Tiro, Sidón y Biblos se convirtieron en prósperos centros comerciales, comerciando una variedad de productos como textiles, vidrio, madera y el famoso tinte púrpura de Tiro, que se extraía del caracol murex. Este tinte era muy apreciado en todo el Mediterráneo y se convirtió en un símbolo de la realeza debido a su costoso proceso de producción. Los fenicios también fueron hábiles en aprovechar su ubicación estratégica. Actuaban como intermediarios entre grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y Grecia, intercambiando productos como oro, marfil, papiro y cerámica. Al establecer rutas comerciales de largo alcance, conectaron regiones distantes desde el cercano oriente hasta el norte de África, el sur de Europa e incluso hasta las Islas Británicas, donde comerciaban estaño y otros metales esenciales para la producción de bronce. Sus barcos eran avanzados para su época, construidos con madera de cedro de las montañas del Líbano, valorada por su durabilidad. Estos barcos permitieron a los fenicios navegar por el Mediterráneo y más allá, estableciendo rutas comerciales que ayudaron a extender su influencia. De hecho, se les atribuyen algunas de las primeras circunnavegaciones documentadas de África, bajo el patrocinio del faraón egipcio Nekao II en el siglo VII a.C. También fundaron colonias en todo el Mediterráneo, siendo la más famosa Cartago, en la actual Túnez. Cartago se convertiría más tarde en una potencia dominante en el Mediterráneo occidental y desempeñaría un papel crucial en las guerras púnicas contra Roma. Logros culturales. Una de las contribuciones más significativas de los fenicios a la historia mundial es su desarrollo del alfabeto. Mientras que los sistemas de escritura anteriores como los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme mesopotámica eran complejos y requerían cientos de símbolos, el alfabeto fenicio era un sistema fonético simplificado compuesto por 22 caracteres. Cada carácter representaba una consonante y las vocales se implicaban a través del contexto. Este sistema de escritura era altamente eficiente y fácilmente adaptable, permitiendo una comunicación más fácil en el comercio y la diplomacia. El alfabeto fenicio es ampliamente considerado como el precursor de muchos alfabetos modernos, incluidos el griego, el latín, el hebreo y el árabe. A medida que comerciaban por el Mediterráneo, los fenicios difundieron este sistema de escritura, que tuvo un profundo impacto en las culturas con las que interactuaron. Los griegos lo adaptaron para crear su propio alfabeto, que a su vez influyó en el desarrollo del latín,
el sistema de escritura utilizado en todo el Imperio Romano y la base de muchas lenguas europeas modernas. Además de sus innovaciones en la escritura, los fenicios hicieron importantes contribuciones en los campos del arte y la artesanía. Los artesanos fenicios eran conocidos por su habilidad en la producción de vidrio intrincado, trabajos en metal y textiles. Sus técnicas de fabricación de vidrio estaban muy avanzadas y se les atribuye el haber pionerizado la producción de vidrio transparente. Los fenicios también se destacaban en la creación de artículos de lujo como joyas, tallados en marfil y estatuas de bronce, que eran muy solicitados por las clases élite de otras civilizaciones. Religión y espiritualidad. La religión fenicia era politeísta, con dioses y diosas que guardaban similitudes con las deidades de otras culturas del antiguo cercano oriente, como los cananeos y los mesopotámicos. La principal deidad del panteón fenicio era él, a menudo considerado el padre de los dioses. Otras deidades importantes incluían a Baal, el dios de la tormenta, Astarte, la diosa de la fertilidad y la guerra, y Melart, el dios patrón de la ciudad de Tiro, a menudo asociado con el Hércules griego. Los rituales y sacrificios desempeñaban un papel central en las prácticas religiosas fenicias. Se erigían templos en sus ciudades y se hacían ofrendas, como comida, bebida e incienso, a los dioses. En algunos casos, la evidencia arqueológica sugiere que los fenicios practicaban sacrificios infantiles, un aspecto controvertido de su cultura registrado por autores antiguos como el historiador romano Justino y el historiador griego Diodoro Sículo. Sin embargo, esta práctica probablemente era limitada y sigue siendo un tema de debate histórico. Expansión colonial e influencia. Uno de los aspectos más notables de la civilización fenicia fue su expansión colonial por todo el Mediterráneo. Ya en el siglo XII a.C., los comerciantes fenicios comenzaron a establecer colonias en regiones lejanas de su tierra natal. Estas colonias no solo facilitaban el comercio, sino que también ayudaron a difundir la cultura, el idioma y las innovaciones fenicias. Cartago, fundada en el siglo IX a.C. por colonos de Tiro, se convirtió en la más poderosa de estas colonias. Ubicada en la costa del norte de África, Cartago creció hasta convertirse en una importante potencia comercial y militar, controlando gran parte del Mediterráneo occidental. La cultura cartaginesa, aunque distinta, conservó muchos aspectos de la tradición fenicia, incluido su idioma y religión. Con el tiempo, Cartago rivalizó con Roma, lo que culminó en las guerras púnicas, que finalmente llevaron a la destrucción de Cartago en el 146 a.C. Más allá de Cartago, los fenicios establecieron numerosas colonias en lugares como Chipre, Sicilia, Cerdeña, Malta y España. Estas colonias se convirtieron en importantes centros de comercio e intercambio cultural, contribuyendo a la expansión de la influencia fenicia mucho más allá del Levante. Los fenicios también introdujeron nuevos cultivos, como el olivo y la vid, en estas regiones, lo que tendría efectos duraderos en las economías agrícolas del Mediterráneo. Legado y declive. La influencia de los fenicios en el mundo mediterráneo fue inmensa, pero su poder político finalmente disminuyó. Para el siglo VI a.C., las ciudades-estado fenicias cayeron bajo el control del imperio neo-babilónico y más tarde, del imperio persa. A pesar de perder su independencia política, los fenicios continuaron prosperando como comerciantes y artesanos bajo estos gobernantes extranjeros. Sin embargo, su prominencia disminuyó aún más con el auge del poder griego y romano en el Mediterráneo. El golpe final llegó durante las guerras púnicas, cuando Roma destruyó Cartago en el 146 a.C. Aunque Cartago era una colonia fenicia, su derrota simbolizó el fin de la influencia fenicia en el Mediterráneo. Las ciudades fenicias restantes fueron absorbidas por el Imperio Romano, y su cultura gradualmente se fusionó con la de sus conquistadores. A pesar de su eventual declive, el legado de los fenicios perduró. Sus contribuciones a la navegación, el comercio, la artesanía y, especialmente, la escritura, tuvieron un impacto profundo y duradero en el mundo antiguo. El alfabeto fenicio sentó las bases para muchos de los sistemas de escritura del mundo,
Y su papel como intermediarios entre diferentes culturas ayudó a moldear el desarrollo del Mediterráneo como un centro de comercio e intercambio. En conclusión, los fenicios fueron una civilización notable cuyos logros en el comercio, la navegación y la cultura dejaron una influencia duradera en el mundo antiguo. Aunque nunca formaron un estado o imperio centralizado, su legado vive a través de sus innovaciones en la escritura, sus logros artísticos y su papel en la configuración de la historia del Mediterráneo. La capacidad de los fenicios para conectarse con diversas culturas a través de su red comercial, la difusión de su alfabeto y sus innovaciones artísticas, tecnológicas y religiosas, aseguraron su lugar como uno de los pueblos más influyentes de la antigüedad. Aunque su poder político desapareció con el tiempo y fueron absorbidos por imperios más grandes como el romano, su legado perduró en las civilizaciones que lo sucedieron. El alfabeto que crearon influyó directamente en la formación de los sistemas de escritura griega y latina, bases del lenguaje y la comunicación en gran parte del mundo occidental moderno. Su espíritu emprendedor y sus avances en la navegación y el comercio también sirvieron de modelo para futuras civilizaciones marítimas. En resumen, los fenicios dejaron una huella indeleble en la historia a través de su innovación, su vasto comercio y su influencia cultural, demostrando que el poder y la relevancia de una civilización no siempre dependen de la expansión territorial o la fuerza militar, sino del impacto cultural y económico que pueden tener en el mundo más allá de sus fronteras.